Eh, por ejemplo, usted dice que no se va enterrado y hay tres circuitos más, digamos, o tres conductores más. Para seleccionar el factor, digamos, ¿se elige tres o en ese caso sería cuatro, digamos? No, Digamos, no, tres. o sea, se consideran los adicionales nomás que hay. Claro, Ah, exactamente. bien, Se considera los adicionales. bien, esa era una duda. Bueno, este, muy bien. Vamos a proponer este ejercicio que ya lo hicimos esta mañana, mejor dicho, el miércoles lo hicimos y lo podemos rever a eso. Y les voy a comentar de qué se trata. Ahí está. Este era. No, este no es. Perdón, este no es. Mañana habíamos hecho otra cosa. Vamos a ver. Este sí. Ahí está. Bueno, vamos a explicar de qué se trata esto, como para que nos podamos poner todos de acuerdo qué es lo que tenemos que hacer y por qué. Como siempre, esto lo vamos a programar con, voy a hacer otro color para remarcar todo lo que está escrito, así me ven ustedes. Ahí está, este rosita. Acá tenemos en esta parte el transformador de potencia que entrega energía, como siempre ustedes vieron en la calle, que están montados esos sistemas, realmente en una postación, en doble poste, donde está el transformador, y desde ahí salen, a través de una caja de distribución, líneas aéreas que van para distintos puntos. En este caso, de esa caja está saliendo esta línea aérea que tienen ustedes acá, de 100 metros, y esa línea de 100 metros está compuesta, está conformada por este conductor de 4 por 120 milímetros cuadrados. ¿Sí? Esa línea va a alimentar a un tablero principal de un supermercado. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a tratar de calcular aquí? Vamos a instalar desde el tablero principal, este que está como en línea de puntos al costado, representa una playa de estacionamiento del súper. Y en el punto central habrá una columna, como la que está dibujada acá a la izquierda. Fíjense, acá hay una especie de columna que tiene 18 metros de altura. Y bueno, arriba hay un sistema de soporte para ir colocando distintas luminarias, estos puntitos que están acá, que estoy remarcando, distintas luminarias hacia todos los sentidos, los 360 grados, para que ilumine toda la playa de estacionamiento. En total de todos estos artefactos que está acá arriba, son 10 artefactos, como está marcado acá dentro de la playa, con una potencia de 250 vatios cada uno. Cada uno. Tiene un coseno phi de 0,9 cada artefacto, y trabajan, por supuesto, como todo sistema de iluminación, a 220 voltios. ¿Estamos? Bueno, entonces, como esa columna está situada en el centro de esta playa de estacionamiento, nosotros lo que vamos a hacer es tirar un cable subterráneo, tender un cable subterráneo desde el tablero principal hacia el punto donde está la columna,
Y como ustedes ven acá abajo, esto que está en rojo, sería el cable que subiría por dentro de la columna hasta llegar a la parte extrema donde están todos los artefactos y ahí hacer la interconexión de todo sistema de iluminación. Ese tendido subterráneo va a ser de 80 metros más 80 metros. Estoy pensando en cuánto es la cantidad de cable que nos hace falta. Tomamos los 80 metros que hay hasta el centro donde está la columna, más los 18 metros que subiría hasta el extremo de esa columna para alimentar todas las lámparas. Entonces, esta canalización subterránea la vamos a hacer de la siguiente forma. Si quieren podemos ir cambiando cosas y lo vamos recalculando, porque acá había algunos errorcitos que no habíamos tenido en cuenta. Espera un ratito que voy a buscar la goma. Acá está. Bueno, acá traje la goma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner acá que esto esté a una profundidad para hacer unos cambios, ¿no? Vamos a poner la profundidad que esté de una profundidad de vamos a poner 70 centímetros. 70 centímetros de profundidad. Vamos a hacer una zanja. Dentro de esa zanja, que será de 80 metros de longitud, vamos a colocar sobre el fondo de la zanja esta cañería, una cañería, para que después que tapemos con tierra todo, lo único que tenemos que hacer es atravesar a través de la cañería el cable que nosotros vayamos a instalar. ¿Sí? Acá vamos a suponer también que el tipo de tierra que tenemos en esta excavación que estamos haciendo, vamos a suponer que no sea una tierra seca, sino que sea una tierra húmeda. ¿Sí? Entonces, acá cambiamos, ponemos en vez de tierra seca, va a ser tierra húmeda. ¿Ok? Bien, la temperatura que tendrá el terreno de una manera normal será de 20 grados, como está acá. Esos 20 grados lo vamos a dejar ahí como estaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer paso, como hacíamos siempre en el problema anterior que hicimos respecto de para un motor? Lo primero que vamos a hacer, tenemos que saber, dado el problema que se nos presenta, sabemos que tenemos que buscar un cable que tenga una longitud de 80 metros más 18 serían 98 metros, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es buscar qué tipo de cable, para no poner cualquier cable, se adapta a una instalación sobre todo subterránea. Entonces, vamos a ir a la tabla de conductores nuestra, a nuestro fabricante Prysmian, que vamos a usar esa, y vamos directamente a buscar una serie de cables que tenemos acá que nos ofrece el fabricante. Bueno, ustedes ya más o menos van viendo, han visto que hay distintos tipos de modelos de cable. El cable que vamos a tratar de tender acá va a ser un cable directamente envainado, o sea, del tipo bipolar. Bipolar porque vamos a trabajar con 220 voltios. Entonces,
No nos hace falta más que 2 conductores, uno para el vivo y el otro para el neutro, para obtener ese tipo de tensión. Entonces, bueno, acá tenemos este modelo Superastic Flex, empezamos a ver las características, y acá dice cable para instalaciones de iluminación, ajá, está bueno, y distribución de energía en el interior de edificios civiles e industriales, en circuitos primarios y secundarios y derivaciones, instalados en tableros, en conductos situados sobre superficie o empotrados, o en sistemas cerrados análogos. Bueno, este cable, por lo que estamos viendo, en ningún momento nos dice, si bien acá nos dice que puede ir dentro de situados en conductos, pero conductos que van sobre superficies. O sea, esto sería el caso de un caño que está apoyado sobre la pared a la vista, así que lo podemos ver, y por dentro irían los cables. No es nuestro caso. O empotrado, significa que está inserto dentro de la pared. Entonces, este cable no cumple con las características que nuestro fabricante nos está diciendo para qué sirve. Seguimos avanzando y encontramos este cable. Entramos a ver este cable. Primero nos fijamos que es un cable para baja tensión, como ya sabemos. Nos vamos a las características de este cable, que dice acá, características, y acá nos dice, cable flexible para uso en instalaciones móviles y aparatos portátiles en general. Tampoco es de nuestro interés, porque acá no hay ningún tipo de instalación móvil. Esta instalación es fija, o sea que no es tampoco nuestro caso. Seguimos avanzando. Acá encontramos uno bipolar, miren qué interesante, como para frenarse a ver. Y vamos a las características y observamos cables flexibles diseñados para uso en instalaciones móviles. Tampoco nos sirve. Dice instalaciones móviles, industriales y domésticas. Aparatos portátiles en general, excluyendo los aparatos de calefacción. O sea, tampoco es un cable que podría llegar a ser de utilidad para nuestro tendido. Acá encontramos otro, el EcoPlus, y acá dice, se emplean para alimentación de artefactos de iluminación y pequeños aparatos. Artefactos de iluminación y pequeños aparatos. De acuerdo a la norma IRAM 2092, no pueden utilizarse como alimentación de aparatos, y de acuerdo a la reglamentación de instalaciones de inmuebles industriales, AEA, no puede ser instalado en instalaciones fijas. Tampoco es un cable que se nos brinda como solución a nuestro inconveniente. Acá encontramos una FUMEX. Este FUMEX dice que son especialmente aptos para instalaciones en lugares con alta concentración de personas. Tampoco sería nuestro caso, porque esto va a estar en una playa de estacionamiento, así que imagínense que tampoco nos sirve. Seguimos avanzando, buscamos al Syntenas Valio. Vamos a las características, y el Syntenas Valio, acá están las características, dice cable diseñado para distribución de energía en baja tensión en edificios e instalaciones industriales, entendidos subterráneos o sobre bandejas. O sea que ya de por sí este cable nos está diciendo que es justo lo que necesitamos, ya que nuestra instalación, nuestro tendido es subterráneo, ¿verdad? Así que nos quedaremos con nuestro cable que se llama Syntenas Valio, que como nosotros estamos viendo, el tipo de aislante, acá dice que es un PVC especial, de elevadas prestaciones eléctricas y mecánicas. Lo único que nos falta es saber si este cable viene como un cable de una sola vaina que sea bipolar. Por lo tanto, entramos a ver un poquito más detalladamente lo que viene, y acá vemos que tenemos cables de secciones unipolares, secciones bipolares, o sea que estas son las que nos van a interesar a nosotros. También vienen como tripolares y hasta tetrapolares. ¿Ok? O sea que este cable nos viene
de maravilla para lo que vamos a utilizar, y acá este bipolar, en esta tabla vemos que nos dice las resistencias y las reactancias para cada sección que se especifica en esta tabla, que sería la columna esa que están ahí con cuadraditos. Bien, maravilloso, ya tenemos entonces nuestro cable elegido. Ahora lo único que tendríamos que hacer es ir a definir qué sección es la que a nosotros nos hace falta ir a conseguir. Entonces vamos a los cálculos nuestros y estábamos acá. Lo primero que tenemos que saber entonces, fuera ya de toda especificación de cable que queremos utilizar, sería cuál es la corriente que necesitamos que atraviese ese cable. Para eso vamos directamente a calcular la potencia total de iluminación instalada en esa torre, y vamos a hacer un simple cálculo de encontrar la potencia aparente en volt-ampere, primero multiplicando los 250 voltios por los 250 vatios por los 10 artefactos, y dividido el coseno phi para encontrar directamente la potencia aparente. En este caso nos dio 2777,8. Una vez que tenemos esa potencia aparente, bueno, simplemente vamos a ver ahora cuál es la corriente que va a circular por acá. Dividimos la potencia aparente sobre la tensión que vamos a aplicar y directamente encontraremos la corriente que tenemos que va a circular. Entonces, los 2777,8 dividido 220 me está dando que yo necesito acá una corriente de 12,6 amperes. Entonces, ya sabemos que son 12,6 amperes los que van a circular por ese cable. Entonces, paso siguiente, como ya hemos hecho otras veces, es ir a determinar la corriente de selección, que es, ¿por qué llamamos corriente de selección? Porque es la corriente con la cual vamos a entrar en la tabla. Y esa corriente de selección se obtenía a través del cociente de la corriente que va a circular, dividido todos los factores K que van a modificar a la corriente real que va a circular, basado en todos los fenómenos térmicos que ocurren acá en este tipo de tendido. Entonces, si empezamos a analizar cuáles son los K que tendríamos que ir a buscar, tendríamos que pensar que tenemos, para esta instalación subterránea, acá tenemos, esto lo vamos a cambiar porque hemos cambiado algunas cosas, lo vamos a volver a buscar, pero tenemos el K de temperatura por este lado. ¿Por qué K de temperatura? Porque tenemos que ver que nuestro terreno está a 20 grados. El K de tierra seca, que dice acá, que nosotros ahora pusimos tierra húmeda. Para el coeficiente de tierra seca, ya vamos a ir a la tabla, a los coeficientes K, a buscarlos, y nos vamos a encontrar de que ese coeficiente K no tiene el valor 1 como está acá, porque antes decía tierra seca, sino que ahora es tierra húmeda. Tierra húmeda, vamos a poner acá tierra húmeda. Ese sería otro K a averiguar cuánto vale. Vamos a echar este. Y después tenemos el K de profundidad, que este K de profundidad estaba especificado antes para una profundidad de 60 y nosotros ahora queremos colocar a una profundidad de 70 habíamos dicho, ¿no? Sí, 70. Bien, entonces, dividiendo la I de selección, la I de proyecto, que eran 12,6, por el producto de todos los K que van a intervenir en este proceso térmico, vamos a encontrar cuánto es la corriente que debemos usar en nuestra tabla. Entonces vayamos, dejemos esto un ratito, vamos ahora a
nuestras tablas que tenemos por acá, más arriba, y lo tendríamos por la página, a partir de la página 26, creo que era. Empezaban todos los K, acá está la 26. Y acá empezamos a leer factores de correcciones por temperatura, pero tenemos que hablar de intensidad máxima para cables enterrados. Bueno, acá está. Entonces, factores de corrección para cables enterrados. Nos fijamos en el título, empezamos a buscar temperatura del terreno. Nosotros pusimos de que vamos a tener una temperatura de 20 grados. Entonces acá están los 20 grados y leemos el aislante. Fíjense que acá está la temperatura de servicio, no dice PVC ni XLP, pero ya sabemos que las temperaturas de servicio para los distintos dos tipos de aislantes que estamos por usar son de 70 grados para el PVC y 90 grados para el XLP. Como ese sintenaz válido es de PVC, entonces el coeficiente K que nosotros tenemos es 1,05. Más abajo vamos a ir. Acá tenemos, antes estaba elegido tierra normal seca, que ahora ya no va más. Fíjense que tierra normal seca, si fuera una tierra normal seca, los coeficientes K valen 1. Acá. Entonces, quiere decir que es la única tierra que no nos afectaría la resistividad del terreno, con un K distinto de 1. Entonces, para tierra húmeda, el factor, fíjense que acá dice factor de corrección de cables dentro de caños o conductos enterrados. Entonces, quiere decir que nuestro K que vamos a usar va a ser de 1,02. Ese 1,02 lo tenemos que, lo voy a ir registrando entonces, para ir recordando, yo lo voy escribiendo, después lo volvemos al cálculo, 1,02. Listo. Y ahora vamos a otro K más abajo, que vamos a encontrar que factor de corrección para más de un circuito, porque si no hablábamos de los números de circuito, etcétera. Fíjense que acá el único cable que va a ir va a ser el cable propio, no va a ir acompañado de otros circuitos dentro de esa cañería, o sea que directamente no lo vamos a tener en cuenta, ni tampoco hay agrupamientos de cañerías, que podría ser que en la misma zanja nosotros colocáramos más de una cañería, ¿verdad? No hay cañería, no hay cañería adicional, y lo único que podemos entrar a ver ahora es el factor de corrección para diferentes profundidades de tendido. La profundidad de tendido elegimos que era 70. Entonces, si es 70, fíjense que cuando está 70 es justo la profundidad para la cual no se modifica el K vale 1. Pero entonces quiere decir que acá nosotros vamos a anotar como valor de K para este caso el valor de 70 que vale 1. Yo lo pongo acá, lo voy borrando a lo que tenía antes. Y el KS vale 1. Ahí está. Bueno, ya no tenemos otro K que investigar relacionado con esto, así que directamente vamos a seguir con los cálculos y nos encontramos entonces que para dividir esto, acá vamos a recalcular todo esto, chicos, porque, o sea, IP es K1 por K2 por todos los K que intervienen. Acá están anotados los K, sería 105, 1 y 102. Bueno, va a dar prácticamente el mismo esto. Acá va a tener 1,02 directamente. 1,02. Bueno, haciendo la división esta de la I de proyecto sobre producto todos los K, a ver, corroboren cuánto da ese resultado, así lo ponemos igual acá en lo que tiene que ir.
11,76, profe. 11,76. Bueno, no ha variado casi nada. Entonces acá seguimos con 11,76. Ahí está. Perfecto. Ya hemos encontrado entonces acá cuál es la corriente que tenemos que entrar a nuestra tabla para poder saber qué sección vamos a utilizar, y hemos tenido en cuenta con esa corriente todos los fenómenos de disipaciones de calor. Vamos a la tabla nuevamente y empezamos a buscar el Syntenas Value. Más abajo estaba, acá está el Syntenas Value, no, ese no era, ese tampoco, a ver dónde estaba, no, es más abajo. Por acá anda. Ese tampoco, tampoco, más abajo acá está. Syntenas Value. Syntenas Value, vamos a buscar la tabla de corriente que estaba más abajo en este caso. Bueno, acá tenemos algunos métodos de tendidos en cañerías, como están acá. Acá tenemos un cable bipolar en una cañería, y quiere decir que vamos a usar esta columna para encontrar la corriente que dijimos que va a tener. Va a ser de valor 11,76. Así, sí. Pero ahí dice caño embutido en pared. No pasa nada, digamos. Claro, Java es un cable que está dentro de una cañería. Nosotros, a través de los K que hemos empleado para llevarlo subterráneo, estamos corrigiendo ya de por sí el tipo de tendido que nosotros estamos haciendo. O sea, si yo lo llevara al caño directamente por empotrado en pared o a la vista, directamente uso estos valores, sin afectarlo por ningún K. ¿Me explico? Salvo Sí. la temperatura ambiente, sería la única, o del número de circuito. Pero como nosotros ya hemos incorporado los K de profundidad del terreno, de resistividad del terreno, de temperatura del terreno, ya estamos modificando el método de tendido que está especificado acá. Viene como que hace como un equivalente, ya. Claro, claro. Por eso te digo, si yo hubiera decidido hacer un tendido directamente con un caño empotrado a la vista, directamente los valores de amperes son estos, siempre y cuando esté a la temperatura de los 40 grados, que es para la cual está hecha esta tabla. Si tuviéramos otra temperatura, tendríamos que corregir únicamente por tenemos que corregir la temperatura que nosotros tenemos a estos valores que tenemos acá. Entonces, esos 11 y pico de amperes que teníamos, vamos al valor más aproximado que tenemos acá, y encontramos que tenemos uno de 14 amperes. 14 amperes, entonces un cable de 1,5 milímetros andaríamos muy bien para la densidad de corriente que queremos manejar nosotros. Elegimos 1,5 milímetros como cable que vamos a hacer el tendido ahora. Entonces, a partir de esa elección de 1,5, ya estamos definiendo que el primer criterio estaría garantizado. ¿Ok? Y tendríamos que pasar al segundo criterio. Entonces, lo primero que hacemos, vamos más arriba a buscar ese cable de 1,5 bipolar. Acá está el tetra, acá el tri, acá está el bipo. El bipo, acá en la primera columna, vamos a leer
acá en la última parte de la tabla, recuerden que acá arriba era resistencia y reactancia, leemos los valores en ohms de la R y de la X. 15,9 y 0,108. ¿Sí? Para ir a comprobar el primer criterio que nosotros, el segundo criterio de la caída de tensión. Por lo tanto, vamos directamente a nuestro ejercicio y empezamos a realizar los cálculos. Acá tenemos los cálculos. El de 1,5, ahí están los valores anotados de resistencia, eso de 15,9 que habíamos visto recién. Y el 15,9 y el 0,108 en ohms por kilómetro. Tenemos que aplicar la regla, la fórmula de delta B, que eran 2 veces la longitud, por eso es S2, por la corriente real que va a pasar, y por R coseno de phi, y X es el seno de phi. El coseno de phi nuestro era de 0,9, y por lo tanto acá podemos calcular el seno de phi como este valor que está acá en 0,43. Hacemos los cálculos y encontramos que tenemos 3,21 volt, 33,21 volt. Si lo comparamos con el 3% de la tensión de alimentación, sería compararlo con 6,6. Por lo tanto, los 33,21 es mucho mayor que el 3%, por lo tanto, definimos que este cable no nos sirve. ¿Por qué? Porque hay demasiada caída de tensión. Hay 33 voltios. Quiere decir que cuando las lámparas enciendan, en vez de tener 220 voltios en los bornes de la lámpara, tendríamos justamente 220 menos 33,21. O sea, menos de 190 voltios. Y es una barbaridad. Entonces, vayamos a la tabla de nuevo, seguimos eligiendo, inmediatamente pasamos a la sección que sigue, el 2,5. Acá están los valores, 9,55 y 0,0995. Cuando vamos a hacer de nuevo los cálculos para esos valores de resistencias, acá lo tengo el de 2,5, 9,55 y 0,99, hago los cálculos y me da 20,11 voltios. Sigue siendo mayor que el 3%, que era el 6,6. Recuerden. Volvemos y seguimos avanzando así, y hasta que llegamos a la sección de 4 milímetros, que es la siguiente a la de 2,5, en la tabla que estábamos viendo recién. Acá están los valores de X de R 5,92 y X 0,099. ¿Estamos? Entonces, calculamos el delta B para esa sección de 4 milímetros cuadrados y nos da 12,51. Seguimos arriba, mayor que el 3%. Volvemos a la tabla y seguimos avanzando, estábamos en 4 milímetros, y ahora pasamos al de 6. Acá están los valores de 6, 3,95 y 0,901. Y después del de 6 sigue el de 10, por las dudas que no nos dé, para que lo vayan viendo. Entonces, cuando vamos a calcular eso, encontramos que el de 6 milímetros, haciendo todos los cálculos, me dio 8,37 voltios. 8,37 voltios también es más grande que el 3%. Y así hasta que llegamos al cable de 10 milímetros, que era el que seguía. Acá están los valores de resistencia en ohm por kilómetro. Calculamos, fíjense que acá había un error, esto lo vamos a corregir. Calculamos el 11, acá la corriente que debe ir tiene que ser la corriente real que va a circular en el conductor. Entonces, ¿cuál era la corriente real? Y era la I de proyecto. Eran justamente el valor este de
la de 12,6 amperes. 12,6 amperes. Entonces, cuando hagamos los cálculos, acá tenemos que colocar para 10 milímetros y para toda la sección lo mismo, ¿no? Acá arriba venía mal esto, estábamos usando 11,8, pero hay que usar el 12,8. Entonces acá vamos a colocar el 2 por el 12,8 amperes. ¿Ok? 12,8 amperes. Entonces, ese 2 que está ahí, ya sabemos por qué era, ¿no? El tema de ese 2. Era porque era una instalación de 220 y la resistencia del cable se toma por 2, dado que el cable va y la corriente vuelve por el otro cable de retorno. Entonces de ahí viene 2 veces la longitud que hablábamos recién, 12,8 por 0,98, y bueno, acá pueden calcular y vemos cuánto da la caída de tensión. ¿No era 12,6, profe? O 12,6, sí, puede ser, sí, no, 12,6. Calculen eso, a ver cuánto da. 12. Profe, disculpe, ¿no? Ahí estuve viendo recién el catálogo y está el método de caño enterrado directamente. A mí me genera duda eso, digamos, que ¿A dónde está? A ver, perdón. Vamos a volver al catálogo. Puede que... en la página 59 del catálogo, porque nosotros elegimos, usted recién eligió, Sí, usted eligió el método embutido en Sí, pared caño a la vista. Bueno, sí. y en la página 59 A ver, sigo hay, bajando. hay un método, el método D1, ¿A que dónde dice caño enterrado directamente, digamos, que es lo que usted dice en el está? enunciado. A ver, pará. Ah, acá está. Sí, sí, sí. Creí que no lo teníamos. Caño enterrado. Este es el método que tenemos que tomar. Claro, Sí, 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 sí. Está bien. Bueno, perfecto. De todas maneras, en sí, eso es referido a las densidades de corriente, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, a ver, acá decía el de 10 milímetros, dice que puede, bueno, no estaba el de 2,5, pero una cosa es cierta, si bien estas son las densidades de corriente que deberíamos tomar para la elección, pero los valores de resistencia que estamos utilizando son los mismos. ¿Vamos? sí, eso estaba viendo, digamos, las secciones también son las Pero, mismas. claro, o sea, estos valores de R que tenemos acá, de resistencia, esto no va a cambiar. En la primera selección, cuando nosotros hemos tomado que necesitamos 12,8 amperes, sí, tendríamos que haber entrado a este que vos decís. Está bien eso. ¿A cuál, profe, que no lo estamos viendo? Perdón, creí que estaban viendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vuelvo a este. Acá. Nosotros habíamos tomado vamos a corregir eso. Habíamos tomado este método, caño embutido en pared y caño a la vista. Pero más abajo, como dice ahí su compañero, está el método D1 especificado en una tabla, que sería este, bipolar para caño enterrado. ¿Ok? Entonces, acá tendríamos que haber elegido de entrada, lo más aproximado al 12,8, hubiera sido directamente el cable de 2,5 milímetros. ¿Estamos con eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Se quedaron mudos. Bueno, entonces, entrábamos a la tabla cuando hicimos la primer cálculo, 12,8 amperes. Vamos a la tabla para el método tendido que nosotros tengamos especificado, en este caso era el método D1, que ahí nos equivocamos, creí que estaba allá arriba,
Y acá tomamos la corriente más cercana a la sección que tengamos. Entonces, lo más cercano, porque no tenemos el de 1,5 acá, tenemos directamente el de 2,5. El de 2,5 son 25 amperes. Elegimos de entrada 2,5 milímetros cuadrados. Cuando vayamos a hacer los cálculos de las caídas de tensión, que estaban más acá arriba, nosotros vamos a entrar a ver que el cable bipolar, cable bipolares, alma de color marrón. Bueno, acá no está el de 2,5. Entonces, estoy bien acá. A ver, no, aquí estoy en cable conductor de aluminio, perdón. Está más arriba. Acá lo tenemos. Tetra, tetri, pipa. El de 2,5, entonces arrancaríamos calculando la caída de tensión con la resistencia esta de 9,55 y 0,995. ¿Ok? Quiere decir que lo único que tenemos que corregir en nuestro ejercicio es el cálculo este que hicimos de 1,5, no es, este cálculo no iría. Porque cuando elegimos la sección, todo lo relacionado a 1,5 no está para nuestro sistema de térmica. O sea que este no va. O sea, profe, que no dividimos por los K cuando ya tenemos directamente en la tabla. No, sí, porque el caño va a estar enterrado, pero los K lo tenemos que tomar por las diferencias que hay, porque los K que están, los que están tomados para la tabla, están para una temperatura determinada y están para una profundidad determinada. O sea que acá sí lo tenemos que afectar, tanto el de K de temperatura, el K de tierra y el K de profundidad. Lo mismo lo tenemos que afectar. Lo que va a cambiar, Okay. lo que ya nos cambió acá son las densidades de corriente, nada más. Y la podemos comparar para que quede claro. Podemos ir directamente, miren, vamos a hacer una cosa para que se entienda mejor. Vayamos a nuestra tabla, acá. Fijémonos un cachito. Vamos a hacer una comparativa. Vamos a tomar el método del caño enterrado de 2,5. Dice que acá puede llevar 33 amperes. Caño enterrado. Caño enterrado. Sí estaba el de 1,5, che. El de 25. No sé qué es lo que vi yo recién. Pasa que recién profe estaba en la de aluminio, me parece. Sí, todo de aluminio. Bueno, entonces ese que borré estaba bien. Lo que quiero es hacer esta comparación. Supongamos que tomemos esta sección de 2,5 para un caño que va a ir enterrado. Dice que pueden llevar 33 amperes. Si nos vamos al 2,5, para el caño que va embutido en pared, caño a la vista, caño embutido en pared, fíjate que el de 2,5 me da 20 amperes. O sea, el hecho que yo lo estoy enterrando en este caso está como favoreciendo la disipación de calor, porque si lo dejo al aire, a puede llevar menos corriente, es el bipolar que estoy viendo, ¿no? Sí. El de 2,5 puede llevar 20 amperes, en cambio, el mismo cable, si yo lo llevo enterrado, el de 2,5 puede llevar 33 amperes. ¿Sí? Profe, y ahí viendo en esa tabla, si directamente lo enterramos, ¿soporta más todavía? Claro. Claro, el cable puede llevar más corriente para la misma sección. Claro.
puede llevar más corriente para la misma sección. Esa variación, eso es lo que queríamos entender desde un principio, el tema del calentamiento del cable. O sea, hay situaciones que favorecen la disipación de calor y hay veces que nos juega en contra. Para el mismo cable, como en este caso, si yo lo estoy llevando enterrado, entonces este cable podría tranquilamente llevar más corriente que la que llevaría si fuera a la vista. ¿Sí? Pero desde el punto de caídas de tensión, desde el punto de vista de caídas de tensión, en las dos situaciones, vaya enterrado, vaya al aire, vaya bajo hielo, va a dar, bueno, no tanto bajo hielo, pero va a llevar la misma caída de tensión para la corriente que va a circular. Porque el cable es el mismo, la resistencia es la misma y la reactancia es la misma. ¿Estamos? Fíjense acá. Para este coso enterrado, dice el 12, leemos acá, es para un cable bipolar. Y acá dice, cables enterrados. Un circuito de 3 cables unipolares en contacto mutuo o un cable multipolar enterrado a 0,70 centímetros de profundidad con un terreno de 25 grados y una resistividad térmica de 100 grados centígrados por centímetro sobre vatio, que es la resistividad térmica. O sea, esta tabla que está acá, la que acabamos de leer para esto, estas densidades de corriente que pueden transportar esas secciones, están tomadas bajo estas condiciones que dice acá. ¿Estamos? Si las condiciones de tendido nuestras, cuando lo vayamos a enterrar, cambian, como por ejemplo el terreno, que nuestro terreno está a 20 grados, tenemos que aplicar el K. Si estamos fuera de esta resistividad térmica, recuerden la resistividad térmica, la pueden leer, bueno, este está especificado acá en grados centígrados, te daba 100. Bueno, es el equivalente, esperen que les muestro, donde está la tabla de la resistividad térmica. Ya lo encontramos por acá, más abajo, por acá, por acá, por acá, por acá. No, ya me pasé, más arriba era. Más arriba está la del 22. Por acá estaba. No me puse acá las lineales, esto es otra cosa. Acá. Sería, está para un lugar donde es tierra que le daba 100 a ellos. Bueno, acá se toma como 1. La resistividad térmica porque está en una unidad distinta a la que ellos están especificando ahí abajo, pero que es la correspondiente a esta. ¿Sí? Es la correspondiente a esta, a 1. Si cambia la resistividad térmica que especifica la tabla, entonces tenemos que tomar distintos valores de K para los distintos valores de resistividad térmica. Acá tengo resistividad 0,5, 0,8, 1, 1,5, 2, 2,5 y 3. ¿Estamos? Sí, profe, ahí arriba dice, factor de corrección por una resistividad térmica del terreno distinta de no sé qué kilómetro, no. No, está en grados Kelvin por Kelvin por metro sobre vatio. ¿sí? Pero la que vimos recién estaba, fíjate que estaba, el valor ese está en otra escala. Está, lo volvemos a ver. El sistema enterrado, donde está enterrado, ¿estamos en el mismo cable o estamos en aluminio? A ver. El conductor de cobre. ¿Era este el Sintenas Value, che? A ver, para un cachito, aseguremos porque hay que... Es mejor tenerlas separadas las tablas estas, porque recorrerlas así por... este es el Retenas Value, este es con otro tipo de aislante. No, el Sintenas, ese es un reticulado. Este era el Sintenas Value. Sintenas Value... ¿Qué pasó que se me quedó en blanco? Más abajo. ¿Qué pasó acá?
estoy viendo, estoy usando, me parece que tenía dos cosas abiertas. No, este era lo que yo tenía que usar. Acá está. Fíjate, acá dice, ¿ves que cambió la resistividad térmica de las unidades? Sí, sí. Está en centímetros, está en grados centígrados. Así que bueno, haciendo la corrección esa, 100 equivale al 1 que salimos. Bueno, estamos entonces, ¿no? Vamos a los cálculos que teníamos y estábamos calculando las distintas caídas de tensión. Para 2,5, este era el de... este era el que era para 1,5. Acá está para el 2,5, que nos seguía dando 20,11. Después pasamos a 4, que nos da, estos son los valores de R y X. Y el de 6, que nos da también una caída de tensión de 8,37. Sigue siendo mayor que el 3%, hasta que llegamos al de 10. Y al de 10, acá, eso es lo que iban a calcular ustedes ahora, a ver si lo calculan a eso que está ahí. Estamos viendo la tabla, profe. Pucha, ¿por qué no me avisan? Acá. O sea, le estaba mostrando todas las caídas de tensiones para las distintas secciones a medida que íbamos avanzando, porque siempre nos daba mayor que el 3%, hasta que llegamos a la de 10, que está acá. Entonces, ese cálculo, a ver, calculen esto que está acá. ¿Cuánto da la caída de tensión? Este valor que iba acá. Profe, ese T siempre, ¿de qué número lo tomamos? ¿Usted lo va a dar, por ejemplo, si es un enunciado al valor del T? Para que lleguemos al cálculo este, estoy esperando que hagan el cálculo este de las... Bien, está. Estábamos acá en el cálculo de la caída de tensión para 10 milímetros. ¿Cuánto dio esto? 5,18, ¿puede ser? No sé, yo no tengo la calculadora. 5,18 volt. Bueno, 5,18 es menor que el 3%, que es 6,6. O sea que el cable que tenemos que tomar, que ir a comprar, ya debe, habiendo pasado el primer criterio y el segundo criterio, sería el de 10 milímetros. 10 milímetros. Entonces, lo único que nos falta realizar es comprobar el tercer criterio para ver si todo va bien con este cable. Y para hacer ese tercer criterio, teníamos que hacer la comparación de este sistema energético, que era la energía que producía el cortocircuito, con respecto a la energía que puede soportar el cable, se puede decirlo así. Y eso era el producto de la I cuadrado por T, debe ser menor entonces que la S de 10 milímetros, sería en este caso, la sección de 10 milímetros, por el K elevado todo al cuadrado. Y el TS que preguntaba recién, el T, ustedes saben que el T siempre es el tiempo que van a demorar las protecciones en cerrarse, en abrir, quiero decir, no cerrar, en abrir. Lo cual, ese T siempre va a tomar valores entre 0,01 y un valor de 1 segundo. O sea, esos son los extremos. Nosotros tomamos un punto intermedio de estos valores y vemos que está muy, muy cerca,
Entonces, ya no nos conviene que tomemos esto de 0,1, sino que, bueno, si con 0,1 estamos muy cerquita, ya es preferible decir, bueno, tomemos un t de 1 segundo y seguro se nos va a repasar y evidentemente vamos a tener que cambiar esta sección de 10 milímetros por una más grande, la que sigue. ¿Ok? Pero básicamente vamos a usar un t de 0,1. Eso en el caso de que estuviéramos muy cerca los balances energéticos del cortocircuito con la del cable. Tomar un T de 0,1. De todas maneras, para este cálculo que estamos haciendo acá, y eso es lo que vamos a ver ahora, tenemos que calcular la corriente de cortocircuito, y esta corriente de cortocircuito, cuando la vamos a calcular, tenemos que calcular cuál es la resistencia del conductor. La resistencia de nuestro conductor la sacábamos directamente de la tabla. Entonces, este valor que está acá, ¿cómo lo calculamos? Multiplicamos el valor de la resistencia del cable que nosotros tenemos en ohm por kilómetro, que en este caso son los 2,29, lo pasamos a miliohm, porque recuerden que la suma de todas las resistencias estaban en miliohms, la de la línea aérea y la del transformador. Por lo tanto, vamos a multiplicar los 2,29 esos que están ahí, los 2,29 que están acá, lo multiplicamos por la longitud del cable en kilómetros, para saber cuál es la resistencia que tenemos. Y lo multiplicamos por 2 también, porque son el cable que va y el cable que viene. Así como está dibujado en este ejemplo que está ahí abajo, simulando de que yo acá tengo un generador de tal manera que lo consideramos, según el método de los ábacos, de potencia infinita. O sea que acá yo puedo sacar la corriente que se me ocurra, sin afectar la tensión que vaya a aparecer en este generador. Entonces, cuando se produce el cortocircuito acá, toda la corriente de cortocircuito va a estar limitada únicamente por los 98 metros de cable de ida, los 98 metros de cable de vuelta, y más todas las resistencias que hay en el camino. ¿Cuáles son? La resistencia aérea, la reactancia aérea, y la resistencia del transformador, y la reactancia del transformador al cortocircuito. Entonces, cuando yo haga estos cálculos, acá, este valor, corrijan a ver si está bien, esto estaría mal. ¿Cuánto da este valor? Esto debería dar cerca de 448, me parece. Profe, disculpe, solamente la resistencia del conductor es multiplicada por 2, y bueno, y la reactancia, Sí. solo, bien. Sí. Y el 1000 ese que multiplica, ¿por qué multiplica por 1000 ahí, profe? No. Sí, está multiplicado por 1000, para pasarlo Sí. Ah, bien, en ohm por kilómetro, acordate. bien. Gracias. El de la resistencia está bien. ¿La qué? El de la resistencia está bien. Bien. La resistencia está bien. Bueno. Entonces lo damos por bueno. Entonces acá quedan 448,8 miliohms. Y la de abajo, Está bien, 1685. 1685. Bueno, entonces acá corregimos y este valor da 16,85. Bueno,
Bueno, y así, cuando ya tenemos estos valores, vayamos nosotros a sacar por los ábacos la resistencia de la línea aérea y la de la reactancia de la línea aérea. Uno me da 14, el otro da 32, y este da, la del transformador da 3,5 y 8. ¿Sí? Eso, ¿se acuerdan cómo lo hacíamos, no? Lo repasamos. Vamos. Acá. Acá tenemos que, en estos diagramas tendríamos que tomar los valores de $220 en principio, porque teníamos dos juegos de ábacos. Los otros estaban los de 220 y los que usábamos en el ejercicio anterior estaban los ábacos de 380. ¿Sí? Nosotros estamos en 220 ahora. Entonces usamos los ábacos de acá arriba. Bueno, la de la línea aérea, nosotros ¿cómo hacíamos? Teníamos que entrar por acá en la parte de abajo, tirar una línea, buscar los 100 metros, tirar una línea, y nos íbamos hasta la sección de la línea aérea, que en nuestro caso estaba en los 150 milímetros, ¿verdad? Tocábamos acá, nos íbamos hacia la izquierda y encontramos este punto que es 14. Entonces, eso nos daba la resistencia. Y si yo seguía hasta la línea que tenía la letra esta A, ¿se acuerdan? Esta letra A, que es la línea más gruesa, sería esta que está pasando por acá. Cuando yo voy subiendo la línea, tocaría justamente en este punto, en los 100 metros, acá. Y me daría a la izquierda un valor que está entre 30 y 35, o sea, podemos tomar un valor de 32 miliohms, o 32,5, no estoy bien. Y para el transformador, teníamos que entrar con la característica de potencia del transformador, que son los 250, subíamos una línea hacia arriba, hasta tocar la primera línea, que esa era la que a nosotros nos iba a indicar a la izquierda el valor de la resistencia de 3,50 miliohms. O sea que este punto sería justamente este que está ahí, 3,50, y si sigo subiendo hasta llegar a las rectas estas que tienen especificado la tensión de cortocircuito, que sería este punto, leo hacia la izquierda y me da 8 millones. Ahí están anotados los dos valores. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ya teniendo todo eso, lo que tenemos que hacer es sumar todo, y para luego entrar a este juego de curvas, nosotros teníamos acá, recuerden de que estas curvas, a medida que se iban acercando hacia el centro, las corrientes de cortocircuito se hacían enormemente grandes. Y a medida que estábamos hacia afuera, bueno, acá la última línea me indica 1000 ohms. O sea que líneas supuestas que estén por afuera de este ábaco son seguramente menores que 1000 amperes, no 1000 ohms, 1000 amperes. Pero acá nos encontramos con un problema. El problema está que cuando vamos a los cálculos, nos encontramos que cuando yo saco hago toda la suma de estas resistencias, ya nomás estoy viendo que la suma de la resistencia esta de nuestro conductor me dio 448 miliohms. 448 miliohms. Y si nosotros, cuando sumemos todas las demás, 448 más los 14 estos que están acá de la línea aérea, más los 3,5 de esta, me voy a encontrar con el grave problema de que en mi gráfico, lo vuelvo a compartir,
yo tengo acá como máxima escala el 150 miliones, si alcanzan a ver. 150, tengo 120, 140, la última línea sería el 150. O sea que yo estoy más allá todavía, estoy prácticamente más, 2 veces y media más. Lo cual no me permite usar este gráfico. Y si los valores estos, que siguen avanzando para allá, si acá nomás el valor de 120 ya me está dando una corriente de 1000 amperes, quiere decir que valores que estén más grandes darían como resultado una corriente de cortocircuito que sea más chica de 1000. ¿Ok? Y para tener una idea de cuánto más chica es, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar a nuestra impedancia que tenemos acá, que esto lo podemos recalcular acá porque esto no estaba bien. Vamos a sumar todas las R y todas las X. Y vamos a sacar una Z total. Una Z con la forma que nosotros sacamos acá, ¿no? O sea, resistencia al cuadrado más X del cuadrado. Entonces, vamos a empezar corrigiendo esto, que esto estaba mal. Eran 448, como estaba puesto ahí arriba. 448. 448,8. ¿Sí? Y acá era 16,85 más la de la línea, la X de la línea aérea son 32 más la última X eran 8. ¿Sí? Y acá me va a dar otro resultado. O a lo mejor me da 20. Sí, acá. Bueno, a ver, hagan este cálculo que están. Así hagamos los valores de R y X. Y después que hagamos eso, sacamos la Z total como R total al cuadrado y XL total al cuadrado. ¿Estamos? A ver, uno que tenga una calculadora con mucha pila. La resistencia da 466,3. Estos son milímetros. Y la reactancia 56,85. 56,85. Bueno, a ver cuánto da esto al cuadrado todo. Esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada. $469,75. 4,69. No, 469,75. $0,75 miliohms sería, ¿verdad? Eso, esto, si lo queremos pasar a ohms, ¿cuánto daría entonces? Estos son miliohms. Esto a ohms sería entonces 0,469, 0,47, podemos redondear. 0,47 ohms. ¿Sí?
¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, como dijimos que nosotros no podemos usar el ábaco, vamos a tomar vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a calcular una corriente de cortocircuito directamente como la ley de Ohm, dividiendo tensión sobre impedancia. Pero no vamos a tomar la tensión de 220, sino que vamos a tomar el 80% de esa tensión, dado que vamos a suponer de que en el momento de cortocircuito hay una caída de tensión importante en nuestro sistema. Por eso es que tomamos este 0,8 de 220, que sería el 80% de 220. Y la vamos a dividir por la impedancia total. Entonces, ese valor, ¿cuánto nos estaría dando? O sea, tenemos que dividir eso por 0,47. 0,8 por 220 dividido 0,47. 374,46. 374,76. No, 46. 47. 47. Bueno, ¿esto qué es? Ampere. ¿Ok? Entonces estamos viendo, como yo les decía, que la corriente esa de cortocircuito es en realidad mucho más chica que los 1000 que nos estaba dando la última curva de nuestro ábaco. ¿Está? Entonces, esta corriente es la que usaremos nosotros en el balanceador energético que tenemos que hacer con el IC al cuadrado por el tiempo y compararlo con la energía que puede soportar ese cable. Entonces, acá, hagan ese cálculo ustedes, acá vamos a corregir porque esto estaba mal. Este valor va a ser exactamente el valor de, voy a usar el rojo, 374, pongan 375 directamente, por 0,1, que es el tiempo, y eso tiene que ser menor que 10 por 115 al cuadrado. ¿ICC no va al cuadrado o así nomás? No, ICC va al cuadrado. Y si acá lo pusimos, Ok. me olvidé de poner el cuadrado. Acá, ICC al cuadrado por T. El primer término da 14.062. 14.062. Bueno. El segundo da 1.322.500. Bueno, entonces acá estamos viendo tranquilamente que esto es mucho menor que lo que puede llegar a soportar el cable. Incluso si manejáramos un tiempo de cortocircuito de 1 segundo, este valor se nos iría a 140.062, ¿verdad? Que también sería mucho más chico que la energía que puede soportar este cable. Entonces, con esta comprobación final, decidimos que la sección elegida para nuestro cable a tender en esta forma de tendido es la de 10 milímetros. Y
evidentemente acá hay diferencias tan grandes porque la corriente de cortocircuito que estamos manejando es extremadamente chica para las corrientes de cortocircuito que pueden aparecer, según el ábaco que vimos que puede haber corriente de cortocircuito hasta de 50.000 amperes. ¿Okay? Entonces, de esta forma comprobamos el tercer criterio y el cable a instalar va a ser de 10 milímetros cuadrados. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Principalmente, profe, por la sección del cable, vemos que es lo que más influye en todo. Claro, porque acá fíjate que está el cable al cuadrado y también depende de la corriente de cortocircuito que hay en el lugar. O sea, acá estamos básicamente podemos soportar corriente fuerte, corriente mucho más grande de cortocircuito de la que tendríamos que, de las que pueden pasar en este momento debido a un corto. El corto estamos suponiendo que se está originando en el extremo de la torre. Ese es el punto. O sea, estamos pensando que acá en este extremo, acá donde está esta X, ahí es donde por alguna causa extraña, qué sé yo, se nos unieron los cables, algo pasó, se nos puso un cortocircuito ahí en ese extremo, entonces toda esa corriente de cortocircuito está atravesada. El cable subterráneo, el cable de la línea aérea y el cable y todo el transformador. ¿Estamos? Sí. Bueno. Estamos entonces. ¿Cómo es el método que nosotros vamos a utilizar para cualquier otro tipo de instalación? No sé si quedó alguna duda, como para que... Profe, yo le quería hacer una consulta. A ver. Usted en la clase pasada dio una variante del ejercicio de motor, o sea, cuando hay al hacer una conexión que hay un motor. Sí. Y el motor, digamos, es trifásico, ¿no es cierto? Y usted dijo, bueno, utilizar cables unipolar, ¿no es cierto? Entonces se usarían 3 cables unipolares. Cuando tengo que hacer el cálculo, digamos, yo trabajo con un solo cable y listo, digamos, elijo la sección y de ese cable, como si estuviese trabajando con uno solo, ¿no es cierto? O hay que hacer algo distinto, digamos. Porque al ser 3 conductores no comprendo esa parte, digamos. Bueno, lo único que te va a variar va a ser cuando vos elijas, vayamos un poquito a las tablas, a ver. ¿Dónde están las tablas que estamos usando? Acá. A ver. Acá. Mira esta, ¿no es cierto? Esta. O sea, estábamos usando un centenar válido para el caso que estábamos diciendo. Y lo íbamos a hacer enterrado incluso, ¿cierto? Sí, sí, era enterrado. En Era tierra enterrado. arenosa. Entonces, vos lo que vas a necesitar es usar un método, Sería el de 2, por ejemplo. el que está, no, Porque era directamente enterrado y era unipolar. era unipolar, ¿ves? Mira, fíjate acá. Este es el método que vos tenés que utilizar. Bien. Si vos te fijas, acá dice un 14. Si vos te vas a la referencia de 14 acá, dice 3 cables unipolares. Ah, bien. O sea que, digamos, usted dice así en el enunciado, pero o sea, como que ya está incluido, son 3. O sea, uno hace el cálculo como para uno, ¿no? No, es que vos la tabla que vas a usar para la densidad de corriente que vos tenés que usar esta columna. Bien, sí. Acordate que es una corriente trifásica esta, no es una corriente monofásica.
No, bien. ¿Qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo de que si vos tenés acá un motor, acá yo tengo el motor, entonces yo tengo yo voy a tirar 3 cables esta vez. Voy a tirar 1, 2, ¿por qué 3? Porque son las 3 fases. Entonces, cuando vos tenés 3 cables, y lo mismo sería para el caso de que fuera un cable tripolar. Si esto estuviera dentro de una vaina, en una sola vaina, los 3 cables encerrados, vos utilizás la corriente que calculás, la corriente que viene a pasar por acá, esta corriente de línea que va, ¿cierto? En una corriente de línea, vos la sacás a través de la famosa del cálculo de la corriente como la potencia dividido la raíz de 3 por la tensión de línea. Y esa es la I de proyecto. Después sacará la I de selección, que es la que vos vas a usar cualquiera de estas que están acá. La I de selección, vos tendrás que usar la I de proyecto dividido todos los K que intervengan. ¿Está claro? Bien, está claro, profe. Lo que no entendí bien tu pregunta es decirme por qué pensás que lo usamos como un solo cable. ¿Querías decir algo de la caída de tensión? No, no. Digamos, básicamente, usted pide la selección del cable, ¿no es cierto? Y pensé que por usar Claro. un solo cable unipolar, se tenía que hacer algún cálculo extra, digamos, pero no, se usa esa No. tabla, Lo digamos. único que te cambia es el hecho que sea unipolar. Claro, ¿No? bien. Si vos hagamos este ensayo acá, vos fíjate, si yo le dijera que, bueno, me hacen falta 6 milímetros cuadrados para ese tendido, para esa corriente que tenés que calcular, fíjate este detalle. Si yo uso un cable del tipo enterrado, que tiene el número 13, si vos te fijas el 13 acá, ¿qué dice el 13? Dice un cable tripolar o tetrapolar. O sea, sería el cable que es ya una sola vaina, ¿verdad? Bien, sí. Comparaciones de ese cable que va los 3 fases en una sola vaina, para 6 milímetros cuadrados, tenés que este puede llevar 44 amperes. Pero si yo llevo 3 cables unipolares, también con el mismo método de tendido, digamos, fíjate que yo podría usar, este puede llevar 44 con 6 milímetros, pero este puede llevar 59. ¿Está? Bien, sí. O sea que es como que es por un problema térmico nada más. Porque vos tenés un conductor, cuando van todos encerrados, que los tenés muy cerca uno del otro, y cada conductor va a generar un calor que va a interferir sobre el otro. Entonces, por esa razón, el cable unipolar permite llevar mayores corrientes. Incluso, fíjate este de 300. 377 contra 533. Son diferencias bastante importantes, ¿no? Bien, bien. Ahí está claro, pasa que tenía duda cuando lo quise hacer, Claro. se me salió la duda, digamos. Y otra Bueno, duda que tuve, profe, con respecto cuando se tiene que calcular también las caídas de tensiones, se hace un cálculo para el arranque y un cálculo para el régimen, digamos, cuando circula la sí, corriente nominal. sí. ¿Por qué afectamos, digamos, la tensión? Se afecta por un valor, no me acuerdo por cuántas veces la corriente nominal, no sé qué valor elegir ahí como para dejar un criterio. Bueno, nosotros dijimos que eso se va a ver un poquito más adelante en máquinas, pero que la corriente de arranque de un motor depende del tipo de motor, pero generalmente puede variar entre 3 a 5 veces la corriente nominal del motor. O sea, ¿por qué mencionamos de 3 a 5? Porque realmente depende
del tamaño y de la potencia de la máquina. Máquinas más grandes pueden demandar hasta 5 veces la corriente de arranque. Aparte también, depende si el motor va a arrancar con carga o sin carga. ¿A qué me refiero con carga o sin carga? Me refiero que, supónganse ustedes que tienen que colocar un motor trifásico para una bomba de agua. Entonces, el motor, si ya desde el momento que arranque, ya tiene que, supongamos que sea, vamos a suponer esto, acá hay una bomba sumergida. Entonces, acá está tomando agua, digamos, está sumergida esto en agua. El motor va siempre sumergido, va todo sumergido, las bombas sumergibles van así. Tienen que levantar una columna de agua hacia el exterior. Entonces, supongamos que hubiera algún sistema que toda esta columna de agua, cuando la bomba no funcione, ya quede cargada la columna. Esta está llena de agua. Entonces, de acuerdo a la altura que ustedes tienen, sobre los álabes que tenga esa turbina para poder evacuar o para poder empujar esa columna de agua y llevarla hacia arriba, entonces, cuando ustedes vayan a arrancar el motor ya está cargado. La carga del motor, ¿cuál es? Es justamente toda esta columna de agua que tiene, que está haciendo presión, que está haciendo fuerza sobre los álabes y a su vez los álabes hacen fuerza sobre el eje del motor eléctrico. ¿Okay? Entonces, en este caso, un motor de este tipo puede tomar corrientes más grandes que cuando esta columna estuviera vacía, que no tuviera agua, que por primera vez la tiran, ustedes la meten abajo la bomba, todo esto no tiene agua todavía, y cuando lo van a arrancar, el motor todavía está en vacío, no tiene una carga que está produciendo sobre el eje una cupla en contra para el sentido que debe girar el motor. Entonces, ahí se dice que el motor arranca en vacío. O sea, cuando no hay nada que le ofrezca una cupla resistente al eje del motor, se habla que el motor trabaja en vacío. Entonces, ese motor, en ese caso, puede tomar la mínima corriente de arranque. Siempre toma más corriente al arranque, pero si el motor está en carga, puede tomar valores muy grandes, de 3 a 5, incluso hasta 7 veces. Entonces, es una especificación que dependerá de las condiciones en que está por trabajar la máquina. Lo podemos especificar a esto como para que quede un criterio fijo, decir cuál usamos, 3, 4, 5. Pero es un tema de máquina que ya lo van a ver, apenas entren motores con ingeniero para solo van a ver este tema de los arranques y las corrientes de estas de arranque. Así que, pero nosotros vamos a tomar como un valor intermedio, como para tenerlo en cuenta, o a lo sumo lo definiremos. Diremos, este motor arranca con 4 veces la I nominal, o 3, o 5, o lo que sea. ¿Ok? Bien, gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra dudita por ahí? Bueno, no sé si a este ejercicio también, si quieren que agreguemos algunas variantes, como para decir, traten de hacer otra cosa. Se me ocurre, no sé, que, bueno, ya hemos hecho subterráneo, hemos hecho cañerías empotradas, hicimos también, podemos usar cañería empotrada, pero es todo lo mismo, o sea, hay que ver cuáles son las condiciones externas al tendido y el tipo de tendido para simplemente jugar con esos valores, pero no llevan mayor secreto. Por eso les digo que estos tipos de ejercicios, al fin y al cabo, más o menos todo lo mismo. Ya con estos dos que hicimos y esas variantes ya es suficiente para
para que sepan qué deben hacer y qué deben elegir. Lo importante es que no se equivoquen. ¿Cómo calcular las caídas de tensiones para los casos monofásicos o para los casos trifásicos? Y bueno, no olvidarse de todos los K que afectan a los tendidos para que las corrientes de selecciones sean las adecuadas dentro del mercado. Y nada más. Lo demás es iterativo. Bueno, chicos, lo dejamos acá. Nos vemos en la próxima. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, buenas noches.